Tecnológico Nacional de México. Excelencia en educación tecnológica. El siguiente ejemplo se trata de población con fuente finita. Y la situación dice que algunos estudios de 4 telares de la textilera Luz-Knit han arrojado que en promedio un telar se debe de ajustar cada hora y que el técnico actual tarda 7,5 minutos por ajuste. Suponiendo que las llegadas son Poisson, el servicio exponencial, y el costo de la máquina parada es de $40 por hora, determine si se debe contratar a un segundo técnico, que también tardaría en promedio 7,5 minutos por ajuste, a un costo de $7 por hora. Bueno, aquí ya nos están diciendo que se trata de un modelo en donde la población es finita. Bueno, si nos referimos a los apuntes, vamos a abrirlos. Aquí está, corresponderá a este modelo, al modelo 4, un solo canal, una sola fase en el servicio, una población finita, dice una población que tiene un límite. El patrón de las llegadas sigue una distribución de Poisson. La disciplina de la fila es primeras entradas, primeras salidas. El patrón de servicio sigue una distribución exponencial. La longitud de la fila es ilimitada. Y como ejemplo tenemos el que estamos analizando, una máquina que se descompone y es reparada. Bueno, como hemos visto, se trata de un problema de fila finita que puede resolverse siguiendo el modelo 4, el cual utiliza tablas. Ahorita vamos a ver estas tablas. Bueno, el enfoque de este problema es comparar el costo del tiempo con la máquina parada, que es la que está esperando en línea o recibiendo servicio, y de un técnico en reparaciones con el costo del tiempo de la máquina parada. Bueno, esto se logra encontrando el número promedio de máquinas que hay en el sistema de servicio y multiplicando ese número por el costo de la máquina parada por hora. Posteriormente sumaremos el costo de los técnicos en reparaciones para comparar todos estos costos. Bueno, debemos de tomar en consideración los siguientes elementos que se involucran en este modelo, los cuales voy a colocar a continuación. Bueno, entonces estos son los elementos. N mayúscula representará el número de máquinas en la población. S, número de técnicos en las reparaciones o número de servidores. T, tiempo requerido para dar servicio a la máquina. U, tiempo promedio que trabaja una máquina antes de requerir servicio. X, el factor de servicio o proporción del tiempo de servicio requerido para cada máquina, que resulta del cociente T sobre T más U. L, número promedio de máquinas esperando en línea para recibir servicio. H, número promedio de máquinas recibiendo servicio. Y los valores que serán usados usando las tablas finitas, las que veremos a continuación, son D, probabilidad de que una máquina que necesita servicio tenga que esperar, y F, factor de eficiencia que mide el efecto de tener que esperar en línea para recibir servicio. Vamos a visualizar las tablas para familiarizarnos con ellas y saber cómo las emplearíamos. Bueno, estas son las tablas, las cuales están ordenadas en relación a 3 variables. La variable n, que como vimos se refiere al tamaño de la población.
X el factor de servicio, S el número de canales o de servidores que en este problema están asociados al técnico en reparaciones. Bueno, para encontrar un valor, primero debemos de encontrar la tabla del tamaño correcto para n. Bueno, esta tabla corresponde a una n igual a 4. El paso siguiente es buscar la primera columna de la X adecuada. Y por último, encontrar la línea del servidor, la línea del número de servidores S. Después el E, D y F. Bueno, es de considerar que estos valores se pueden utilizar las fórmulas finitas para encontrar otras características, otros componentes del modelo. Bueno, vamos a considerar dos casos para resolver este problema. El primero es que vamos a considerar solamente un técnico para las reparaciones, y en un segundo caso dos técnicos tal cual nos los está solicitando el problema. Entonces aquí considerando un solo técnico para las reparaciones, tendremos los siguientes datos. N, como ya vimos, sería igual a 4 máquinas. S, el número de técnicos, es en este caso un técnico. Un técnico de reparaciones. T se refiere al tiempo requerido para dar servicio a la máquina de acuerdo a los datos del problema. Sabemos que es de 7,5 minutos. Minutos por ajuste. Y el tiempo promedio que trabaja la máquina antes de requerir servicio. Aquí también nos los da el texto, dice que un telar se debe ajustar cada hora. Entonces, ese será precisamente el tiempo promedio que trabaja una máquina antes de requerir un servicio, U. Bueno, para tener las mismas unidades de tiempo, minutos, consideramos una hora 60 minutos. Entonces la máquina trabaja 60 minutos. En ese momento requerirá de un ajuste el cual dura 7,5 minutos. Bueno, lo que procede ahora es calcular X, el factor de servicio, o la proporción de servicio requerido para cada máquina. Ya de acuerdo a los datos que tenemos, es fácil encontrar este valor. Bueno, ese valor de X es igual a T entre T más U. Tenemos un factor de servicio de 0.11. Bueno, primero debemos de calcular el número de máquinas que esperan en línea para recibir servicio, L. Y bueno, L entonces se define igual a N por 1 menos F. Bueno, pero F
que es el factor de eficiencia. Y bueno, ese factor de eficiencia, su obtención resulta a partir de las tablas. Entonces vamos a revisar las tablas. Aquí están las tablas referidas para n igual a 4. Estas tablas solamente funcionarían para n igual a 4. Entonces debemos de ir así sobre la columna X y buscar este valor de punto 11 o al menos el valor más cercano. Bueno, aquí está. Aquí en este primer ejemplo nos estamos refiriendo a s igual a 1. Con s igual a 1, el valor de f nos trasladamos hacia el encabezado de la fila, correspondería a punto 958. Entonces f vale punto 958. Bueno, aquí nos referimos al valor más cercano al valor de x buscado. Entonces, ahora sí podemos obtener L va a ser igual a n por 1 menos f. 1 menos f. Bueno, L, como habíamos dicho, corresponde al número de máquinas que esperan en línea para recibir servicio. Entonces, la unidad asociada a este resultado será máquinas. Punto 168 máquinas estarán esperando a recibir servicio. Vamos a calcular enseguida la variable h, el número promedio de máquinas recibiendo el servicio. Y bueno, h es igual a f por n por x. Antes aquí vamos a colocarle L, número de máquinas, que esperan a recibir servicio, f, después h, número de máquinas que están recibiendo servicio. Vamos a colocarlo aquí. Bueno, simplemente vamos a sustituir f por n por x. Entonces en promedio se estarían reparando .42 máquinas. Ahí más o menos decimales. Voy a restar de ahí algunos decimales porque en realidad no es necesario. Con 2 decimales sería suficiente. Bueno, a continuación vamos a calcular el número de paradas, el número de máquinas paradas. Y este resulta de h más L. Número de máquinas paradas entre las que están esperando a recibir servicio y las que están recibiendo ese servicio. Número de máquinas paradas. Entonces dijimos que es h más L. H más L. .59 máquinas están en promedio paradas. Ahora vamos con el costo.
por máquinas paradas. Bueno, ese costo va a resultar de H más L por, aquí tenemos el dato de costo de máquina parada por $40 por hora. Entonces aquí tendremos por 40 $23.75 por hora sería el costo de las máquinas paradas. Aquí sí, estrictamente vamos a ponerle que es por hora, ¿no? Dado que ese 40 por el que estamos multiplicando aquí está en relación a una hora. Vamos a calcular ahora el costo de los técnicos. El costo bueno, como aquí estamos hablando de una hora, vamos a referirnos a los datos. Aquí dice que es de 7 por hora, precisamente ese costo por técnico. Y aquí, como estamos hablando de un técnico, pues será S por número de técnicos por 7. Y bueno, será entonces 1 por 7. $7 por hora. El costo de tener ahí un técnico. Bueno, ya nada más nos faltaría aquí el costo total. Que sería precisamente la suma de estos dos costos. Este más este. 30.75 también por hora. Entonces, en resumen, teniendo aquí un técnico, un servidor, tendríamos un costo total de 30.75 por hora. Tendríamos en promedio 0.43 máquinas recibiendo el servicio, 0.17 máquinas en espera de recibir ese servicio, 0.59 máquinas paradas. El costo por las máquinas paradas sería de $23.75 por hora. Costo de un técnico, pues 7 por hora. Bien, ahora vamos a evaluar una segunda alternativa que consistiría en considerar a un segundo técnico. Es decir, tendríamos estos mismos datos, solamente que en lugar de considerar un técnico, tendríamos dos técnicos. Bueno, el valor de X seguiría siendo el mismo, puesto que X es T sobre T más U. Sus valores no cambiarían, X seguiría siendo lo mismo. F sí tendría que cambiar. Entonces X sería lo mismo. F tendremos que buscar en las tablas.
Ahora, referido ese valor de f a dos servidores, vamos a ver en las tablas ese valor de f. Entonces nuevamente nos referimos al valor más cercano a x igual a 0.11. Ahora con dos servidores, con s igual a 2, f vale 0.998. Entonces f.998, y haríamos lo mismo que hicimos. Calcularemos el número de máquinas n por 1 menos f. Bueno, ahora con dos técnicos, pues estarían menos máquinas en espera. 0.01. Número de máquinas que estarían recibiendo el servicio con dos técnicos. F por n por x. 0.44. El número de máquinas paradas, h más l. 0.45. Ya es menor ese número, era de esperarse. Bueno, el costo por máquinas paradas, 0.45 por 40. El costo de los técnicos ahora ya no es un técnico, son dos. Ahora es 2 por 7. 2 por 7 ese costo, 14. Teniendo un costo total de 32.06 dólares por hora. Bueno, de estos costos podemos decidir entonces cuál alternativa es la que nos conviene. Y bueno, de acuerdo a ello, el menor costo está relacionado con solamente tener un técnico, aunque se tiene un mayor número de máquinas que esperan a recibir servicio. Y también tenemos un número mayor de máquinas que están paradas, h más l, pero al final pues eso no se refleja en un mayor costo, por lo que aquí nuestra decisión sería ir por la alternativa de menor costo, que precisamente consiste en tener un solo técnico, un solo servidor.